Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. No voy a presentar a las dos personas que me acompañan hoy porque han estado tantas veces aquí y nos han dado tanto la matraca que sería una pérdida de tiempo y de espacio. Así que vamos a aprovechar esta hora que tenemos para que nos cuenten y nos hablen sobre un personaje muy particular. Un personaje inglés, pero que tuvo mucho que ver también con el reino de España o con la monarquía hispánica, sobre todo en la persona de Carlos I, quinto emperador de Alemania. Las dos personas que me acompañan, conocidas por todos ustedes, en uno de los vídeos que hemos hecho entre los tres, con más de 100.000 visitas, o sea que no son solo conocidos por esta comunidad, sino por mucha más gente. La doctora Emma Cahill Marrón, que hizo un programa hace muy poquito explicándonos lo que hacía por el Museo Británico, hasta ahí llegan sus conocimientos, y Sandra Ferrer Valero, que está en todas partes, ¿no? No solamente en la televisión defendiendo la figura de Isabel la Católica, sino incluso en las jornadas de leyenda negra que hablaban del 98, ella que escribe sobre la historia de las mujeres en todas las etapas y en todo el abanico histórico al que podamos recurrir, desde la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Contemporánea, aunque es una gran especialista en todo lo que tiene que ver con la monarquía hispánica, sobre todo a partir de la reina Isabel I de Castilla. Muy bien, pues las tengo en el congelador. Vamos a abrir el congelador, que seguramente van a salir muy fresquitas, digo en tono, por supuesto, irónico, para presentarles a Emma Cahill Marrón. Muy buenas, doña Emma. Hola, ¿qué tal estás, Joaquín? Hola, Sandra. Hola, Emma. Hola, Joaquín. Bueno, pues aquí están las dos. Como saben, esto lo van a dirigir ellas. Yo estoy aquí como un mero florero y me intentaré de vez en cuando ir repartiendo, pero al final pues normalmente me ocultan y me hacen completamente sombra, así que ya nos iremos adaptando. Durante una hora vamos a hablar de Enrique VIII y lo vamos a hacer desde el punto de vista histórico y sobre todo también, o si os parece bien, con esas pinceladas de sus relaciones con España, que son muy estrechas, lógicamente, sobre todo porque su primera mujer era hija de los Reyes Católicos. Así que, Sandra, haznos tú primero un pequeño bosquejo, habida cuenta que Emma es la gran especialista y probablemente cuando coja el micrófono no se lo van a quitar ni los geos. Adelante, Sandra. Lo sé. Sé que hoy vengo aquí de secretaria / ayudante / azafata, porque Emma... Bueno, es que a ver, no lo digo nada, voy a callar. Es una autoridad en la cuestión, pues claro, las cosas como son. Bueno, como decías, vamos a hablar de Enrique VIII, pero yo creo que más que hablar de él, es importante hablar de la influencia que tuvieron las mujeres que vivieron a su alrededor y también de las mujeres a las que fastidió y bastante. Siempre hablamos, y ahora que vengo de unas jornadas de leyenda negra de la historia de España, siempre hablamos de la historia de España, de la monarquía hispánica como algo muy negativo, y la monarquía, el reinado de Enrique VIII no fue una etapa muy feliz y contenta. De aquí un ratito, si queréis, os hablaré de algunas mujeres que por el simple hecho de que no le aplaudieron cuando se quiso divorciar de Catalina, acabaron bastante mal, bueno, básicamente acabaron ejecutadas. Quiero decir que, bueno, aquí hay que desgranar un poco el mito este de un rey fantástico y maravilloso. Al final fue una persona obsesionada con tener descendencia masculina, algo habitual, por otro lado, en cualquier monarca de su tiempo, pero Inglaterra, precisamente, en contraposición con Castilla, no fue precisamente un reino que favoreciera el reinado de las mujeres. De hecho, María Tudor, su hija, será la primera que será coronada en Westminster, cuando otras anteriormente, como Matilde de Inglaterra, tenía también derecho en la Edad Media de asumir la corona inglesa, y después de una guerra civil y de una época complicadísima, al final tuvo que bajarse del burro, hablando mal y pronto, porque nadie le dejó reinar cuando por ley
bueno, no, por ley no, porque no existía una ley, ¿no? Pero era la única heredera y aún así no la dejaron. Y en España tenemos a reinas propietarias que sí que pudieron reinar, por lo cual, bueno, hay que sacarle un poco de punta a este señor. Primera pregunta para Emma, antes de que te lances y evidentemente despliegues todo el abanico de sabiduría que tienes sobre los Tudor, que es tu especialidad, pero hay una serie, para muchos de nosotros que no profundizamos tanto en este tema, que es la serie de los Tudor, es una serie creo de los años 2000, de principio de los 2000. Ya hemos hablado de ella en los primeros programas que dedicamos a Catalina de Aragón, y en ella aparece un Enrique VIII apuesto, alto, delgado, deportista, incluso después de su famosa lesión, cuando cae del caballo, sigue pareciendo una persona muy atractiva, ¿no? Cuando lo que nos ha llegado por los cuadros es que era una persona obesa, al menos al final de su vida, ¿no? Sí, esta serie no podría ser más de los 2000. Bueno, tú has dicho que ha puesto alto, ¿no? El actor que hace de Enrique VIII en esa serie no es alto. Es una persona de un tamaño normal. Enrique VIII era muy alto y era pelirrojo. Y tenía los ojos azules. Entonces, es un primer impacto para cualquier persona que conozca su imagen. Cuando ve esa serie, no reconoces a Enrique VIII al momento, salvo por la actuación, ¿no? Y por el contexto. Físicamente no recuerda nada a Enrique VIII. Cualquiera que conozca su imagen. Sí que se ha buscado, después de esa serie, que ha sido muy criticada, porque también, por ejemplo, en el caso de las mujeres en esa serie, muchas de ellas pues no tienen un aspecto muy natural, vamos a decirlo así, ¿no? En el siglo XVI no había ciertas cosas que podías hacer a tus labios o a tu aspecto para cambiarlo, que en esta serie es bien obvio. Otra cosa muy criticable en esta serie sobre aspectos físicos es cómo ponen a la gente en la corte inglesa como los más atractivos del mundo, porque, por ejemplo, en esta serie el famoso actor Henry Cavill, que es alguien muy atractivo, inglés y tal, hace de Duque de Suffolk, pero luego, por ejemplo, cuando envían a un embajador a la corte portuguesa, no pudieron buscar gente más fea para hacer de personajes en la corte portuguesa, lo cual lleva consigo, denota que hay ahí una xenofobia al escribir este tipo de series. Entonces, desde los 2000 hemos avanzado muchísimo. Ahora sí se busca un poco volver, por ejemplo, Jude Law, que ha hecho de Enrique VIII en Wolf Hall y tal, sí se busca un poco adaptar, pero todavía les cuesta mucho ponerle donde estaba. Estaba en los últimos años de su vida en una camilla, el tío apestaba y tenía una pierna abierta, supurosa y asquerosa. Entonces yo creo que vamos a ponerle como era, ¿no? En las series y en todo. Y yo creo también que no se le pone suficientemente es más como una continuidad, ¿no? Siempre es como lo mismo. Sin embargo, cuando era muy joven, era un tío muy atractivo. Sí, es verdad que incluso los embajadores italianos, que siempre son los que nos dan todos los detalles morbosos que nos encantan, hay uno incluso que dice que sería una mujer muy guapa, sería una mujer muy atractiva. También hay que pensar que tuvo un cambio de imagen. Cuando entró la crisis de los 35, pues se dejó barba y también es algo que cambió muchísimo su imagen, ¿no? Nosotros le conocemos más bien por su imagen que nos dejó Holbein, que yo os venía hoy a decir que cómo le molestaría a Enrique VIII saber que su mejor retrato por su artista favorito está en Madrid. Porque está en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Es el único retrato de Holbein que nos queda de Enrique VIII, que le podéis ver allí en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid. Y ahí es donde, esa creo que es la imagen, ¿no?, que tenemos todos y la que tenemos que tener. El actor que hizo de Enrique VIII en la serie Los Tudor, no podían haber buscado un actor que se pareciera menos. Bueno, de loco hacía bien, bueno, sí, es un papel muy que todos quieren hacer, obviamente, porque es un personaje icónico de la historia de Inglaterra, eso sí, ¿eh? Claro, aquí entramos también en una polémica y es el tema de que parece que el cine está obligado a representar la historia tal y como fue. Y, por ejemplo, recurro ahora a alguien que no es exactamente de esta época, pero es casi contemporáneo, como es Miguel de Cervantes, porque ahora está acusado Amenábar, que me parece un excelente director, de haberse inventado una parte de la vida de Miguel de Cervantes, pero es que cuando escribimos una novela histórica también nos estamos inventando una parte de lo que escribimos, ¿no? Por tanto, yo creo que debe haber libertad para los directores, los guionistas y para quien le dé la gana para contar lo que le plazca. Se puede valorar luego si técnicamente está bien o mal,
y tampoco hay por qué exigir, a no ser que se haga con ese propósito, que todo sea fiel a la realidad, ¿no? Es mi opinión, no sé qué opináis vosotras. Sandra, ¿tú qué crees de esto? Yo tengo mis dudas a ese respecto. Está claro que novela histórica, como su nombre indica, es una ficción histórica, pero yo creo que si nos inventamos demasiadas cosas ya no es histórica. Es decir, yo creo que sí que podemos utilizar la ficción para explicar un relato y una época y un personaje, pero no nos podemos inventar hechos. Por ejemplo, podemos recrear una decisión o una etapa de la vida de algún personaje de una manera diferente, pero no podemos decir, no sé, que estuvo en Cuenca cuando estaba en Burgos. Si eso afecta al relato luego final de su biografía o de los hechos que se... No sé, me estoy explicando fatal porque me estoy explicando fatal, pero... No te estás explicando fatal. Yo lo que vengo a decir es que... Yo estoy de acuerdo con Sandra. Octavo, ¿no? Y de la serie esta que comentaba Emma, que es verdad que tiene muchas cosas de ficción, pero el relato, los hechos, son, creo yo, un 90% fieles a la realidad, ¿no? Los acontecimientos básicos, más o menos, ¿no? Menos, bastante menos. 70. Es decir, como mínimo, las personas no conocen la historia previamente, no se van a quedar diciendo una barbaridad como... Yo siempre me acuerdo de aquella famosa película de Mozart, ¿no? La de Amadeus, que explican que la historia viene a decir que Salieri mató a Mozart, ¿no? Y siempre nos ha quedado aquello de que Salieri mató a Mozart. Y no es así, porque Salieri era un compositor que al final también compuso junto a Mozart. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que si rompes demasiado el hilo histórico real, bueno... No lo sé. A mí lo que me gusta de una novela histórica o de una película histórica es que si le has puesto ficción y esa ficción ha alterado mínimamente los hechos, al final te digan, mira, esto, sin hacer un ensayo paralelo, te digan, mira, estos hechos que se han mostrado aquí eran ficción o este personaje era un personaje de ficción que se ha utilizado para lo que sea. Si hay una argumentación... Pasa que si la novela histórica es tan ficticia... Yo estoy de acuerdo con Sandra porque está claro que en los 2000 lo que vendía de los Tudor todo era sexo, como es en el caso de los otras series, pero otras series de fantasía pura, ¿no? Basadas en libros de fantasía como puede ser Juego de Tronos. Mucha sexualidad. Eso es lo que era los Tudor. Enrique VIII rodeado de tías. Así era. Creo que ahora, por ejemplo, la película que has mencionado de Cervantes y Amenábar, pues a mí tengo mis reticencias a pensar que, bueno, o sea, yo no sé si lo ha dicho Amenábar, pero por lo que yo he leído ni he visto la película, se supone que podría ser homosexual, ¿no? Y tiene una relación homosexual, Cervantes. Bueno, sería bisexual o pansexual, porque que yo sepa, Cervantes tenía mujer. O sea, esto de... hay que tener cuidado con lo que dices, porque lo que dice Sandra, eso es lo que se va a quedar para mucha gente como la verdadera vida de Cervantes, porque yo me aficioné a la historia a través de la novela histórica, de las películas como Juana la Loca, de todas esas cosas. Eso es el primer contacto que tiene mucha gente con lo que es luego una investigación histórica, si ellos lo van a querer, incluso el que tenga simplemente afición por saber lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Entonces... creo que, como dice Sandra, creo que Amenábar tendría que salir y decir, oye, esto es un ejercicio de creatividad absoluta en la que me he inventado esto. Lo que pasa es que si te inventas algo que rompe, que no lo sé en el caso de Cervantes, pero si el caso es que no era verdad, que era homosexual, entonces utiliza otro personaje histórico o aválalo con alguna documentación. A ver, él lo ha dicho y ha dicho que no pretendía ser una película. Vamos a ver, yo creo que el cine tiene algo muy potente que es la pedagogía. Pues llámalo Miguel de Sevilla o Miguel de Molina o Miguel de... Yo creo que el cine tiene un componente muy potente
Primero porque claro. lo ve mucha más gente que cualquier cosa que tenga que ver con la divulgación histórica. Claro. Eso en primer lugar. Y después... No le estás llamando Pepito Pérez, le estás llamando Y Cervantes. después... No, y aparte otro elemento que decía Emma que es importante, y es que ya te estamos cortando, lo sé. El problema es que siempre acabamos poniendo el foco en los mismos elementos, sexo y violencia. Que está bien, que evidentemente en la historia y en muchos personajes el sexo y la violencia eran parte de su vida, evidentemente. Pero Emma y tú, Joaquín, lo sabéis mejor que yo, que investigáis aún con más profundidad que yo, que la historia, la realidad supera la ficción. O sea, hay hechos de nuestra historia que no hace falta ponerle ni un ápice de ficción porque ya son suficientemente apasionantes. Entonces, los que conocemos un poquito más de historia, al menos a mí, a veces me molesta que inventemos historias cuando ya hay historias suficientemente apasionantes. Bueno, y si Amenábar quiere, lo que dices tú, quiere introducir un personaje que tenga una relación homosexual, porque le parece muy guay para la película. Oye, relaciones homosexuales en la época de Cervantes había. Lo que yo, no, hasta donde yo he leído, hasta donde yo sé, esto nunca se había dicho antes, o al menos no tiene una base histórica. Están diciendo lo mismo sobre Shakespeare porque ha salido una miniatura de su supuesto amante. Creo que estamos en una moda también, ¿no? Entonces hay que separar la investigación histórica y la divulgación de esa investigación histórica, como hace Sandra, y las cosas creativas. Amenábar es una persona creativa. Entonces, ¿por qué hay que convencer a la gente de dejar de usar eso como su base para saber cosas de historia? Bueno, Amenábar, su película sobre Hipatia de Alejandría es una película preciosa y los hechos principales de su vida son, incluso su ejecución tan bárbara, son reales. O sea, eso no hace falta que se inventara nada porque era suficientemente potente. Claro, ¿no? En el caso de Cervantes, y los que esté yo defendiendo a muerte a Amenábar, no he visto ni la película, ¿eh? Lo digo, pero sí que se abre un debate. No tengo ganas de verla porque quiero ver a ver qué pasa. Uno ve Braveheart, por ejemplo, Braveheart, sí. Hablando así ya más técnico, hablando más en tono anglosajón, y sabes que la película no tiene casi nada que ver con la realidad. Hombre. Bueno, de hecho, si tú viajas a Escocia, yo estuve hace 2 años y no es persona non grata. Bueno, ahora porque el discurso famoso ese que da la famosa arenga antes de la batalla, la pone cuando sale la selección de Escocia y se la sabe todo el mundo de memoria, ¿eh? O sea, claro, pero que aparte la historia del Braveheart de verdad no era el de la película. Quiero decir que se inventó ahí una historia de Escocia totalmente fantástica. Eso. Ahora, y ya seguimos ahora con los Tudor, ¿no? Que es a lo que hemos venido aquí, pero que yo creo que es un debate interesante este. No, pero Enrique VIII, que estamos hablando de esto, es que Enrique VIII es un personaje que han manipulado tanto, no solo en el cine, sino antes la literatura. Shakespeare es el primero que le manipuló y le endiosó como este gran rey trágico, no sé qué. Tiene mucho de elementos y volverán y sale una película y Enrique VIII será gay también, porque vende, Enrique VIII vende, Ana Bolena vende, Cervantes vende. Isabel la Católica, cuidadito, porque también nunca se sabe lo que puede salir. Quiero decir, si juntas esos elementos que venden mucho, éxito asegurado. Pero Emma, tú sabes que la vida de Enrique VIII, de sus 6 mujeres y de las muchas otras personas que estuvieron a su alrededor, Tomás Moro, las hijas de Tomás Moro, o sea, hay un material histórico que no hace falta que inventemos nada. Exacto. O sea, eso es lo que a mí a veces me indigna, ¿no? Pero vamos a ver, yo, por ejemplo, cuando se dice hay que dar dinero público para una producción cinematográfica, yo entiendo que se dé dinero público a decir vamos a intentar hacer algo fiel a la historia y que sea una película casi un docudrama, ¿no? O sea, una película en clave casi documental que en lo que en realidad es trata de narrar los hechos. Ahora bien, cuando es una producción privada, claro, lo vemos cada día, porque en la Edad Media, joder, toda la representación de la Edad Media que se hace hoy día es con cueros, vestidos de negro, es un poco muy casi posapocalíptico, todo la más que el color rojo verde chillón que llevaban y aquellas calzas hasta arriba ceniditas y tal, de las que se escandalizaban los obispos. Esa es la realidad. Entonces, claro, tú ves una película, de hecho, el Errol Flynn de Robin Hood de 1939
se parece más a los personajes medievales que los que salen en la serie Vikingos. Esa es la realidad. Otro con esos ejemplo, colores Joaquín. chillones. Un ejemplo con los Tudor. La película Isabel con Kate Blanchett, una de mis actrices favoritas. Kate Blanchett es maravillosa, una actriz que hizo de Isabel en esa película famosa, no sé de qué año es, pero Jordi Moyá hacía de Felipe II. Bueno, hacía de Felipe II. Salía entre las cortinas como el jorobado de Notre Dame para decir que era Felipe II y ser turbio. O sea, esto es lo que a mí me pone de mal humor. Vamos al estereotipo y vamos a explotar el estereotipo ¿para qué? Eso es malo, eso no es en la realidad. Felipe II no se escondía detrás de cortinas. Ni era un tipo grotesco. La más maravillosa mujer del mundo, la más guapa. Pero Emma, no sé si has visto la serie La Reina Serpiente, que también aparece Felipe II y Carlos V. Sí. Y dan ganas de llorar, por no decir otra cosa. Pues eso, dan ganas de llorar. Y específicamente... Lo que pasa es que nosotros no contraatacamos, entre comillas, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad o las ganas de mostrar una historia de nuestra historia, una película, serie, que muestre una imagen muy distinta, o sea, que no es una revisión, sino que es una realidad también. Porque es lo que tú dices, la película de Isabel, es como es una geografía prácticamente de esta reina. Claro, porque en Gran Bretaña están en realidad tienen un público global y están con Hollywood también. Estos actores son actores de Hollywood, son producciones mucho mayores. A mí me gusta mucho más lo que se hace en España con series como Isabel, que ya sé que Joaquín siempre dice que las escenas de guerra no eran las mejores y no sé qué, pero en el tema de la trama, los personajes, lo que se cuenta, es más fiel, pero no parece más real, también parece más real, parece algo que dices, es una recreación en las escenas, digamos, ¿no? No digamos la guerra, digamos los personajes entre sí tienen interacciones mucho más reales. En Inglaterra todo está muy dramatizado por Shakespeare también, porque es que también la mayor parte de estos guionistas se están basando en Shakespeare, no en las fuentes inglesas que yo me paso el día como el inventario de los bienes de Enrique VIII, que lo tengo. Este señor me acompaña todos los días, miradlo aquí. Todos los días. ¿Sabéis qué es esto? El catálogo de todas las cosas que robó Enrique VIII. ¿Qué os parece? Porque claro, es que todas las cosas que tenían morir. Ahí hay cosas de Catalina, de los Reyes Católicos, hay de todo lo que robó durante su vida. Enrique VIII debería ser recordado como una persona que lo hizo muy mal, porque heredó un reino lleno de dinero, las arcas llenas y las dejó vacías. Hace poco oí, que no es una frase mía, pero me parece bastante adecuada, que fue el primer Brexit de la historia. El primer Brexit, o sea, no pudo liarla más el señor en realidad. Luego conocemos a su hija como Bloody Mary cuando él mató a sus propias esposas. Una de ellas es una niña menor de 18 años, vamos a decir las cosas como son, claras. ¿Y por qué no le conocemos como Bloody Henry a él? ¿Y por qué no estamos hablando de lo horrible que fue este señor? María Tudor era muy fea. Todo el día me paso escuchando. María Tudor era una sanguinaria. Se acostó Catalina con Arturo. Ana Bolena. Vamos a hablar de cosas. Eso ya lo hemos hablado. Vamos a hablar de cosas interesantes. Vamos a hablar de Enrique VIII. ¿Qué hombre más dañino para la historia de Inglaterra y le siguen teniendo como un icono y no saben cómo defenderle y le tienen que defender? Bueno, porque es el origen de la historia, es el origen de lo que son hoy, o sea, la Iglesia anglicana para empezar. Identitariamente, como ingleses, él es fundamental. Y además... También porque su hija se convirtió en la reina más famosa de la historia de Inglaterra. Claro. Bueno, y porque fue una de las primeras que trabajó muy bien la propaganda política, el marketing, el estudio de imagen y el discurso. Esto que está tan aprendió bien de su hermana y de Catalina, que en realidad fueron las que trajeron eso a Inglaterra, pero Isabel tuvo mucho tiempo para desarrollarlo. También hay que pensar que tanto Enrique VIII como Isabel I tienen reinados muy largos. Y también además hay que tener en cuenta que se habla de la intolerancia religiosa de las monarquías católicas, que evidentemente la había, evidentemente hubo ejecuciones en el reinado de Felipe II y en el reinado de María Tudor, pero es que no nos olvidemos que hasta el siglo XXI prácticamente
había una norma que decía que no podía haber ningún rey ni ninguna reina en Inglaterra que fueran católicos. Ya. O sea, ¿tolerancia de qué? De hecho, hubo rumores, que eso a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, Emma, pero que Camila, la reina Camila, era católica y que hicieron para que renegara el no lo sé, son rumores que he oído, pero que si tan abiertos son y tan modernos son, o sea, esas limitaciones... Camila Parker, dices, ¿te refieres a la Camila de ahora? Exacto. Yo cuando veo una pareja, cuando veo esa pareja, el rey Carlos III y la... Siempre me pregunto qué mal gusto han tenido los dos. O sea, no seas así, Joaquín, ellos se quieren, ¿vale? A mí es una persona que nunca me ha gustado, como creo que a la mayor parte de los españoles, Camila no gusta en España, por razones obvias, porque todos nos acordamos de todas esas cosas que oímos cuando ellos salió toda su relación. Es curioso, pero Camila, a pesar de esto que dices tú, de la imagen, es una imagen muy inglesa que les gusta mucho a los hombres de Inglaterra. No sé si acabáis de ver que ha salido elegida la primera arzobispa de Canterbury, que parece un calco de Camila. ¿Es la misma señora? Es el pelo de señora inglesa. Bueno, a ellos les gusta. Ellos son felices. Lo que está claro es que Carlos de Inglaterra lo hizo muy mal también, el actual rey. ¿Por qué se conoce más? La lanzo a las dos ahora, porque como estamos hablando de Enrique VIII, que precisamente en su momento histórico, Inglaterra no era ni mucho menos rival de la monarquía hispánica representada sobre todo en Carlos, ni tampoco de Francisco I, representada de la Francia de Francisco I. Era una potencia de segundo orden todavía. No, a pesar de su poder marítimo y de tener algunas posesiones en Francia, la realidad es que era un rey casi secundario desde el punto de vista europeo, ¿no? En ese marco europeo en el que se desarrolla todo su reinado. A pesar de ello, es mucho más conocido que el emperador Carlos. Y no me refiero a los ámbitos académicos o a los ámbitos de divulgación histórica, me refiero al pensamiento general, sobre todo porque no creéis, y esto es una pregunta que lanzo a las dos, que es precisamente el cine y la literatura y la potencia y la fuerza del inglés con respecto al español, a la lengua española, la que ha potenciado todo esto. Yo creo que en el caso de Carlos III de Inglaterra es más conocido que Felipe VI de España, precisamente por lo mismo que es más conocido Enrique VIII de Inglaterra que Carlos. Bueno, Carlos V es muy conocido, pero que Enrique VIII es famoso por sus amoríos y desamoríos. Carlos de Inglaterra es famoso por su relación con Camila y por haberse casado con Diana de Gales, que es mucho más famosa que él. Son conocidos por las mujeres a las que se juntaron. Bueno, Carlos eligió a Diana estando en una relación con Camila y ahí lo hicieron mal, pero entonces Diana es la que realmente hizo famosa a Carlos de Inglaterra, Diana de Gales, su mujer. Pero volviendo a Enrique VIII, a Carlos V y a Francisco I, yo creo que Enrique VIII es famoso porque montó la escandalera que montó por una obsesión hacia una mujer y porque quería tener un heredero. Pues lo mismo que Carlos, lo mismo. Claro, pero o sea, eso le llevó a romper con la Europa católica. Le llevó a tener a tomar unas decisiones que fueron realmente... Decisiones diplomáticas muy graves, muy malas, claro. Muy malas, devastadoras para su reino, y solo fue su hija saber aguantar los barcos, nunca mejor dicho, su hija, y empezar a expandirse por América, lo que le salvó. Y de que están un poco aislados, es la realidad. Por eso ellos piensan que no, muchas veces que no son Europa, aunque todos sepamos que geográficamente pertenecen a Europa. Si Islandia es Europa, pues Irlanda, y si Irlanda es Europa, Gran Bretaña no va a ser Europa. A ver, lo que pasa es que ahí es precisamente en ese divorcio de Catalina y Enrique donde ellos crean esa identidad de somos diferentes. Seguramente, claro. Y está basada en la religión y está basada en darle el poder absoluto al rey social, pero también religioso. Pero también es curioso, Emma, que en todos estos hechos han sido capaces de dejar en un segundo plano
todas las decisiones que en otras monarquías, como la monarquía hispánica, se ha puesto en un primer plano, que es la intolerancia religiosa, que es la imposición de la Inquisición, la caza de brujas, todo esto como si fuera sido algo único y exclusivo de la monarquía hispánica. Enrique VIII, recordemos que con su decisión de romper con la Iglesia de Roma, destruye todos los monasterios de todo su territorio, que no eran pocos, se los dona las tierras a los nobles afines a él, rompe con toda esa estructura que era una estructura económica, social, política y cultural. O sea, todo el legado... También porque no tiene un duro y sabe la cantidad de tesoros que tienen esos monasterios. Claro, no le están haciendo caso porque el clero se puso a favor de la reina, no a favor de la reina, a favor de Roma. Y Tomás Moro siempre hablaba de Roma, no hablaba concreto, hablaba de la reina y del caso de la reina, pero hablaba de es que Enrique VIII está diciendo que él es el jefe supremo de eso. Para un católico es... Bueno, y la ejecución de una persona como Tomás Moro, que era un humanista, una persona, excepcional. Es la historia, ¿no? Le cortan la cabeza. Claro, le cortan la cabeza y su hija se lleva la cabeza... Le ponen la cabeza en una pica en la Torre de Londres, ahí expuesta para que todo el mundo lo vea. Eso era común. Pero luego, incluso la hija estuvo sospechosa también de haber protegido a su padre. O sea, no contento con cargarse al padre, también persiguió a la hija. Pero en ese momento, Sandra, es que Enrique VIII está ya loco. Mi argumento siempre es que Enrique VIII, debemos conocerle no como Enrique el Sanguinario, sino Enrique el Loco. En ese punto de su vida ya estaba completamente loco, porque ¿cómo te vas a deshacer de un tío que te ha enseñado, un tío que te lo ha dado todo, que con el que has tenido debates filosóficos, con el que has... O sea, es simplemente porque ya no estás bien. Todo el mundo se y además en muchos casos, él ordenó ejecutar a personas sin juicio previo. Existe el caso de una religiosa que se llamaba Elizabeth Barton, que la ejecutaron simplemente porque ella empezó a decir que... empezó a criticar las decisiones del rey, que no estaba bien que se hubiera separado de Catalina, etcétera, etcétera. Y curiosamente, el rey dijo, sí, no me haces caso, la intentó manipular y cuando ella dijo que no, acabó ejecutada. Margaret Pole, que era una de las damas de la corte, y que incluso él le puso su nombre a un barco, creo que era. O sea, era una de las damas más queridas en la corte. Cuando era Plantagenet, era una de las más importantes también, sí. Cuando se pone del lado de Catalina, sin juicio previo, la encierra en la Torre de Londres, siendo ya una anciana. Sí. Y bueno, tú sabes, ¿no? El episodio que le intentan cortar la cabeza y no hay manera y le dan hasta que al final algo realmente de lo más entrañable, ¿no? Margaret Pole había sido la persona designada para ser la gobernanta de María Tudor en Gales. Cuando Enrique le quita todo a su hija y dice, eres una bastarda, que también... Yo entiendo que tú, el amor con tu mujer que ha venido de España se te puede acabar, pero tu hija, llamarla bastarda... O sea, es que este señor, cuidadito con él, y a su otra hija, Isabel, la futura Isabel I también, O sea, no hacía distinciones en ese caso. Cuando Margaret Pole le dicen ya no es princesa, ahora es una bastarda. Margaret Pole se ofrece a pagar de su dinero, porque es una persona muy rica, para mantener a María Tudor. O sea, este es el nivel el nivel de rechazo que tiene Enrique VIII no es una cosa menor, es una cosa que pone a María Tudor al borde de la muerte. Y a Catalina también. A ver, es que es así. O sea, y no solo a ellos, a Juan Luis Vives estuvo en arresto domiciliario. En cuanto pudo, ¿qué hizo? Salir por patas. Bueno, de hecho hubo muchas personas que huyeron de Inglaterra durante su reinado, ya no solo porque estuvieran a favor o en contra de su decisión de separarse de Catalina, sino que también cuando él dibuja el credo anglicano, que es una mezcla entre el catolicismo y el protestantismo, tiene cosas de aquí y de allí. Las personas que no siguen sus dictados también son ejecutadas. Tenemos también el caso de otra mujer, Anna Askew, que también fue ejecutada porque no
no aceptaba sus leyes acerca de la transubstanciación, es decir, él también se erigió como un papa en Inglaterra, como si fuera el más experto de todos en cuestiones de fe, y lo que él decía iba a misa, nunca mejor dicho. Entonces, claro, lo que es curioso de todo esto y lo que es digno de estudio es cómo fueron capaces de controlar el relato. Porque realmente, a ver, aquí no vamos a hacer un ranking de quién fue más psicópata o quién fue más asesino o quién ejecutó a más gente, porque esto es un debate estéril. Estamos en una etapa de la historia, acaba la Edad Media, empieza la Edad Moderna, pero seguimos estando en una sociedad en la que la religión, y en el caso de Inglaterra es paradigmático, forma parte de la vida política, no solo de la vida social de las personas. La religión es política y la religión impregna todo. Y cuando ejecutan a una persona como Margaret Paul, no es tanto por cuestiones de fe como por intereses políticos. Todo ahí se entremezcla. También sucederá en la zona de Flandes, que también hubo conflictos en este sentido, todas las disputas con los protestantes. Quiero decir, es una etapa en la que la democracia, la tolerancia brillan por su ausencia en cualquier rincón de Europa. O sea, eso está claro. Lo que es curioso es cómo puede ser que hayan conseguido armar un relato de buenos y malos en el cual, por ejemplo, Enrique VIII, no sé si es bueno o malo, pero su hija sí que es, bueno, la imagen esta que tú dices de la película de Isabel, ¿no? Que sale Felipe II como si fuera el demonio encarnado. Entonces, claro, este relato de buenos y malos... Isabel, que es Gloriana, frente a Isabel, que es lo más y lo mejor, lo más inglés que ha habido en Inglaterra. Pero durante el reinado de Isabel, tú bien sabes que también hubo ejecuciones, claro, igual que en el reinado de María Tudor, claro, exactamente igual, y también hubo muchas personas, hubo ejecuciones, por ejemplo, y también hubo muchas personas de la misma corte que cuando muere María Tudor tienen que salir corriendo hacia Flandes, hombre, porque claro, saben que van a acabar ejecutados. Quiero decir, una cosa que es muy curiosa sobre esto y es Enrique VIII, que es para muchos ingleses el rey más inglés que hubo en Inglaterra, con su hija Isabel I, iba vestido con moda morisca. Era pintado por pintores alemanes, italianos y no sé qué. O sea, él se veía como un humanista europeo, no se veía como un inglés como sus súbditos y sus vasallos. Él era hermano, amigo y primo de Carlos V, de Francisco I. Él no se veía como un inglés como sus súbditos. Él era parte de la realeza. Como Catalina, su mujer, era parte de la realeza también. O sea, lo que quiero decir es que Enrique VIII está intentando ser europeo cuando está haciendo ese amiguito de Carlos V y de Francisco I y va vestido como ellos. No va vestido con las ropas que llevan los ingleses. Va vestido con Carlos V en Italia. Es lo que decía Joaquín, Carlos V era mucho más poderoso en su tiempo. Hombre. De hecho, Catalina, eso lo sabes tú mejor que ninguno de nosotros, ni aquí ni que yo. Catalina no acaba en el patíbulo porque es quien es. Hombre. Porque está emparentada con Carlos V. Sí, ¿no? Enrique VIII es alguien en la escena internacional cuando Catalina es alguien importante en su corte. ¿Cuándo visita Carlos V Inglaterra? Ningún emperador había estado antes en Inglaterra. ¿Por qué va un emperador a Inglaterra? Porque está su tía allí, no porque esté Enrique VIII. Pero tú coges cualquiera de estos libros Tudor que yo tengo aquí y el único protagonista es Enrique VIII. Catalina es esa personaje en la sombra, es el Felipe II de el Jordi Moyà, ahí siendo muy católica y siendo un poco más o menos que un cero de izquierda. Bueno, y es omnipotente y omnipotente. ¿Verdad, Emma, que su padre, Enrique VII, intentó casarse con Juana también, ¿verdad? Sí, claro, intentó casarse. Mira, una cosa muy interesante que podríamos estudiar más y que la gente podría saber más es realmente los Tudor, lo complejados que son. Son una dinastía que vienen de una rama secundaria de los Lancaster. Ni siquiera tienen sangre y no tienen sangre real. Es un matrimonio que se validó después, o sea, es una cosa y viene a través de su madre, quiero decir, no es nadie, realmente los Tudor no son nadie. Entonces, por eso tienen tantos ínfulas de grandeza, por eso Enrique VII busca ante todo la alianza con los más poderosos que son Isabel y Fernando, y luego Enrique VIII se sirve mucho de su mujer
para ser amiguito de Carlos V durante un tiempo, para poder hacerle un poco de frente a Francisco I. En el momento que Carlos V se casa con Isabel de Portugal, Catalina y María caen en desgracia, a Enrique VIII, ¿quién le vuelve a llamar? Para nada. Nadie. Le quedan 4 telediarios también. Porque no fue un rey que supo aprovechar, no fue un Fernando. No fue como Fernando, no supo aprovechar lo importante y lo bien conectada que estaba su mujer y realmente lo que tenía era envidia. Era más un Felipe de Habsburgo que un Fernando de Aragón. Bueno, al final lo que hizo fue destruir su matrimonio, su alianza con el imperio a través de Catalina y destruir las estructuras de poder de su reino, que eran las estructuras religiosas, y el montarse una película nueva, que podría estar muy bien, pero que... Todo por no querer ser sucedido por una mujer. Exacto, ahí iba yo. Por sus 2 hijas, y ahí acabó la dinastía, porque su hija, en clara venganza, porque Isabel, sino porque no se casó, dijo, esta dinastía muere conmigo. Figúrate. Tenía una baza geopolítica importante, y es que está en una isla. Y eso al final es fundamental. Sí, pero a ver, todo este lío de Inglaterra, ¿qué tipo de monarca es? Una monarca que ni se casa, ni tiene descendencia, ni designa un heredero. O sea, los Tudores estaban mal. Lo que pasa es que... y tú sabes que fue un poco psicópata cuando marea entre Jacobo y Anabela Estuardo, que los tiene a los 2 en la corte y juega con ellos y a ver si te voy a cortar la cabeza o te voy a coronar. Quiero decir, también una historia bastante truculenta en ese sentido. Yo creo que mucho trauma precisamente por eso, porque tú piensas que, por ejemplo, la infancia de Catalina fue feliz. Pero Enrique VIII no fue criado para ser el heredero, y en el momento que su hermano murió, su padre le encerró literalmente en una edad crucial, como son los 11 años, y toda su adolescencia se la pasó encerrado. ¿Qué pasó cuando 17 años, casi 18, un tío de 1,90 m que no ha salido de su casa, le dejan suelto? Pues lo que puede pasar siempre, que se tiró 5 años de fiesta, normal, se gastó todo el dinero. ¿Y qué hacía la otra de mientras? Pues gobernar. Lo que pasa es que llegó un momento que dijo, es que lo haces muy bien y tal, ahora quiero yo, ¿sabes? Eso es lo que pasó. Y que es lo que tú dices, que la cuestión machista de no aceptar que María fuera reina, que al final fue, como decía antes, ¿no?, la primera reina de Inglaterra que es coronada en Westminster, porque no dejaron que la primera que en verdad que era Matilde de Inglaterra, fuera coronada en Westminster. Acabó siendo. Es muy irónico, ¿no?, cuando Eduardo VI, que es su hijo pobre, que reina tan poquito tiempo, ¿no?, el hijo de su tercera esposa, abren el árbol genealógico y solo hay mujeres a su alrededor. Pero aún así, cuando designan toda la trama esta de Lady Jane Grey, ¿no?, la pobre muchacha que reinó tan poco tiempo, que era hija de una... ¿Reinó? Bueno, 9 días. Yo creo que no reinó. Yo creo que nunca reinó Lady Jane Grey. Eso es una patraña que nos han metido para decir que María Tudor no es la primera reina de Inglaterra. Yo por decir que estuvo 9 días en el poder, pero me refiero que incluso entonces, cuando designan que sea ella... Todos los reyes de Inglaterra hay que coronarle, salvo Lady Jane Grey, que esa no cuenta, sin coronación es reina también. No, y no sé si habéis visto, volviendo otra vez al tema de las películas, no sé si habéis visto la película de Lady Jane. No. Que la hace con el autor de La Princesa Prometida. No me sale. Ay, me encanta ese actor. Cary Elwes, puede ser. Pues es una película ¿Cómo se llama? Lady Jane, que es una película de los años 80, creo. No sé, yo la vi cuando era muy joven, allá por el siglo pasado. Y también es una película digna de estudio. A ver, repite eso. Es una película de los 80 que tú viste cuando eras muy joven. Bueno, sigue, solo estaba reflexionando. Joaquín, ¿qué pasa? No metas el dedito en la llaga. Sí, como él no era joven en los 80, ya tenía una edad. Yo a los 80 no era ni aborrecido. Ya eras cadete, chaval. Sí. Sigue, bueno, por favor. Pues no entremos esta película es muy curiosa y te la recomiendo, Emma, pero agárrate bien porque es una película que ensalza la figura de Lady Jane como como la salvadora de Inglaterra. Cuando Eduardo muere, pero lo que decía, que es muy importante el matiz,
que ella sería la heredera, pero se dejó por escrito que ella asumía la tutela del supuesto heredero que tendría que ser su hijo varón. O sea, ni aún así aceptaban que fuera una mujer reina de Inglaterra. Bueno, pues en esta película, que se narra los pocos días que ella... ¿Qué tal le salió esa jugada a Eduardo VI? Mal. Pero quiere decir que esa película es una... Claro, yo cuando la vi en su momento no me percaté, ¿no? Pero luego cuando la ves con otro espíritu más crítico, dices, esto es una campaña de propaganda de esta, que yo no digo, pero claro, una mujer que estuvo 9 días apenas en el poder, y si ves la figura de María Tudor, cómo la muestran, fea de narices, como tú dices, o sea, una actriz horrorosa, que la ponen enajenada por Felipe II y al final lo que viene a decir que María Tudor decide ejecutar a Lady Jane porque se lo ha pedido Felipe II, claro. Un discurso, por eso te digo que cuando la veas, agárrate un poco. Me lo tomo. Eso es leyenda negra del cine de los 80. La buena. Que sigue estando en el cine de los años 20. Queda leyenda negra. Pero ya sé que se recurre. Películas que ha visto también todo el mundo en Inglaterra y que les han hecho lo mismo que hace, por ejemplo, lo que hablábamos antes de la película de Cervantes, no por volver a eso, pero todo esto va dándole forma a cómo la gente ve el mundo. A mí me pasa mucho cuando yo hablo de Catalina en muchos contextos que la gente alucina. Dice, pero ¿qué? Esto yo nunca lo había oído. Digo, claro, es que os vienen y encima cuentan las mismas historias una y otra vez. Que ya sabemos que tenía 6 esposas. Que querer hablar de las 6 esposas como que eran 6 maravillas es una patraña también que nos están metiendo. ¿Para qué? Para vendernos cosas. Porque es mucho más guay vender un pack de 6 que decir que en realidad había una importante y el resto es... Bueno, es que de hecho a nivel político la que realmente tiene un papel destacado es Catalina. Si quieres darme que Ana Bolena tiene su papel también, porque es verdad que ella cambia la mentalidad del rey, te lo compro. Bueno, sí, influyen en la decisión de conformar la religión anglicana, pero poco más. ¿Qué importancia tienen? El resto no tiene ninguna importancia, ninguna. ¿Y por qué hay tantos libros sobre las 6 esposas y las 6 tienen los mismos capítulos y las 6 tienen los mismos... Es que esto es falsear la realidad histórica. La realidad histórica es que hubo una mujer que cambió todo en Inglaterra y que gracias a eso su hija se hizo la primera reina de Inglaterra y ni siquiera hasta hace 5 minutos había un retrato de María Tudor en Hampton Court, que el doctor Peter Stifel, que ha hecho su tesis sobre la imagen de María Tudor, ha tenido que estar años denunciando que no había un retrato de la primera reina propietaria de Inglaterra en Hampton Court. Lo han puesto 5 minutos y lo han vuelto a quitar. Sí, porque sigue siendo ¿cómo vamos a decir que María Tudor es la reina más guay del mundo? En Inglaterra es imposible. Y volvemos a lo mismo. Aquí hay una discriminación de todo lo que no es anglicano. Exacto. Que si volvemos otra vez a la todo culpa de Enrique, ¿ves? Sí, pero si volvemos otra vez a eso de que los católicos intransigentes, la Roma intransigente, el imperio intransigente... Manden negro porque es muy caro hacer negro. Es muy caro hacer negro y va la gente elegante de negro. Lo que pasa es que igual en Inglaterra de elegancia no saben todavía mucho, pero el negro es un color muy elegante. Y de hecho, Saint de Vermont, que estuvo aquí para hablarnos precisamente de eso, me tiró un poco de las orejas porque cuando se me ocurrió decir que la corte de los Habsburgo en España parecía, quizá no era... Yo trataba de compararlo, sobre todo cuando vas al Escorial y ves las habitaciones de Felipe II, que eran austeras como un monje, y luego ves las habitaciones de Carlos IV, que son, pues eso, con mucha influencia francesa y tal, ¿no? Iba a decir, ¿has visto el despacho Val ahora? Pues eso. Y ella me decía, no es austero nada. Van todos con el negro porque el negro además era un color muy difícil de conseguir, con ese negro zaino y ese azabache y tal. Y entonces era el color de verdad que demostraba riqueza, ¿no? Y demostraba pomposidad. O sea, realmente no, ¿pero tú has visto a alguien más hortera que Isabel I de Inglaterra en sus retratos? No, totalmente es cierto. No. O sea, esto es una pregunta, tú que sabes de estos temas.
¿por qué leches sale tan esperpéntica? Porque en realidad a ella no le gustaba posar para los retratos. Lo odiaba. No Pues le menos gustaba mal. nada. Entonces, claro, si tu disposición no es buena, obviamente, pues no lo vas a favorecer. De hecho, ella no favorece el retrato como lo favorece Enrique VIII. No Enrique VIII, es Catalina la que trae a Holbein y todos esos maravillosos retratos que tenemos de la corte Tudor. También por eso les queremos y nos gustan tanto, es porque les vemos, les hemos visto miles de veces en los retratos. Cuando Catalina muere y luego su hija llega al poder, otra vez tenemos Antonio Moro, retrato de María Tudor, espléndido. Mujer de 37 años como reina, no, o sea, sí, un rostro severo, vale, pues tiene casi 40 años, es normal. Pero vestida, pues eso, del negro que dice Joaquín, muy elegante, muy tal. Eso no lo tenemos en el caso de Isabel. Los artistas que representan a Isabel la representan como un icono, como si fuese una virgen de la Iglesia Ortodoxa griega. O sea, es un icono, no es... Elizabeth Goldring, que ha estudiado esto, dice que se llama la máscara de la reina. Es que la reina no quería mostrar realmente su verdadera cara. Sí que es verdad que parece una máscara. Sí. Es una cosa que se crea con que son los rasgos básicos de Isabel para que se pueda poner una y otra vez y siempre salga con la misma edad. Es una imagen aprobada por ella. Pero no es una imagen... También hay que entender... Pero no es una imagen basada en la verosimilitud, que es lo que hace Antonio Moro. Mostrar como si fuese alguien como tú y yo, ¿vale? A nosotros se nos ve que somos personas. Es más realista. Es más realista. Verosimilitud, realismo, como lo queramos. Sí, porque incluso esa palidez exagerada, ¿no? Que es palidez, rasgos, caricaturescos. Hay sepias con más color. O sea, rasgos caricaturescos, en realidad siempre la misma edad, porque tú ves un retrato de Isabel en los años 60 y en los años 80 y es la misma tía. Dices, a ver, aquí falla algo. Cuando sabemos que se le cayeron todos los dientes, que se le picó toda la cara, que se pintaba la cara. Se le cayó el pelo. Vamos, como nos pasará a todos, quiero decir, un ser humano. Hay una serie de la BBC buenísima, y no sé si ahora yo también voy a reconocer, probablemente es de los 80, era una serie tipo... Eras de media edad. Piensa los 80. De las series muy televisivas, aquellas como Yo, Claudio. Sí. No sé si la habéis visto, de Isabel de Inglaterra, es maravillosa la serie, y representa sobre todo los últimos episodios en la vejez, como un personaje completamente grotesco. Pues a lo mejor la BBC y nosotros incluso teníamos que volver a los 80. Igual las cosas se hacían un poco mejor en algunos sentidos. Sí, y esos documentales tan buenos de los que estás hablando, en Inglaterra se han hecho cosas buenísimas. Era una serie, no era un documental. Era una serie donde ella, bueno, se ve su esplendor. Era una serie, como digo, muy hecha en estudio. Es como Yo, Claudio, que no ves, no, prácticamente no ven el sol, ¿no? O sea, es todo en el castillo y tal. Pero recuerdo retratos, además me impresionó mucho, sobre todo en los últimos años, cómo se quitaba la peluca. Exacto. Y aparecía, se miraba al espejo, un espejo por supuesto deformado, porque como sabéis todavía no estaban los espejos perfectos. Entonces se miraba en un espejo deformado y ya salió prácticamente un monstruo, ¿no? Una monstruosidad. Claro. Echaba un... Bueno, y hay mañanas que me levanto así también, ¿eh? O sea, quiero decir, eso depende del día. Yo creo que todo. Un personaje grotesco, completamente pintada de blanco, claro, con unos colores muy... Y sí que... Después de una fiesta muy larga. Tenía resaca. Era como un drama la serie. Una maravilla, una maravilla. También hay que volver otra vez un poco a por qué Isabel es así y por qué María, o sea, pensemos en las infancias que tuvieron. O sea, el rey como tal... no tuvo una visión, o sea, le importó tres pitos, por no decir otra cosa, el futuro de sus hijas. Él estaba obsesionado con tener un heredero y no vio más allá. Y lo que hizo fue María Tudor, el embajador veneciano, unos días después de que naciera María Tudor. Figuraros, nace María Tudor y lo primero que hace Catalina es enviar un aviso a Calais a que las trompetas suenen en Calais, que está en Francia, para decir que Enrique VIII y Catalina tienen un heredero. Enrique no dijo que hicieran eso, fue Catalina. Unos días más tarde, el embajador veneciano viene y le dice a Enrique: ¡ay, qué niña más guapa! ¿No? ¡Qué bien que has tenido una niña! Y le dije a Enrique VIII: es una niña muy sana, es una niña maravillosa, eso quiere decir que los chicos ya vendrán. O sea, totalmente diciendo
que tendrían de que en otros reinos como en Castilla, evidentemente el varón pasaba por delante de las mujeres. Lo sabemos, Isabel, la hija de Isabel de Castilla, fue ahora soy princesa de Asturias, ahora no. O sea, evidentemente ese machismo seguía existiendo, pero o sea, lo que quiero destacar es que Enrique VIII, en su obsesión por tener un hijo varón, no le preocupó torturar a María cuando la separa de su madre, de las damas de su corte, de lo que es su hogar, porque al final son reinas y princesas, pero son personas, y era una niña que la separan de su madre, o lo peor ya, Isabel, que con 3 años, creo que fue, decapitan a su madre. ¿Y quién la decapita? Sí, sí, Su propio padre. O sea, un besito, mamá, que no la vas a volver a ver. Claro, esa mujer no podía salir normal. Pero es que, ¿Crees que Joaquín, una doctora en historia del arte puede soltar esos chistes aquí? es, O sea, es que Eso ha sido muy macabro. Pero luego, María Tudor es lo peor. No, pero es que tenemos que volver a lo mismo. Luego María Tudor es lo peor. Y el peor de todos era Enrique VIII. Pero es que aparte, cuando ejecuta a su mujer, Ana Bolena, no solo la ejecuta, sino lo que la llena de escarnio al acusarla de haberse... ¿De qué la acusa? Vamos a decir. Que se ha acostado con su hermano. Se ha acostado con su propio hermano. Claro. Sí, sí. Bueno, porque todo es en eso es cómo es posible que relatos así llegaran a calar tanto, ¿no? Es quizá es el maestro de los bulos y de las fake news, ¿no? O sea, de lo que hoy llevado hoy día, ¿no? Hombre, eso me recuerda, da un tufillo muy actual esto también, ¿eh? Te voy a decir. Claro. No vamos a especificar, pero da un tufillo muy actual. Bueno, toda la historia, una vez el poder corrompe. Sobre todo, si tú, yo creo que uno de los fallos y una de las cosas que a mí me va a indicar la diferencia entre Enrique y Catalina, cuando a ti te educan para saber lo que tienes que hacer y tienes una predisposición a ello, como Catalina, que se parecía mucho a su madre y le educaron muy bien, y tú, Alessandro Geraldini, un humanista italiano que apoyó a Colón, o sea, el tío más inteligente de toda la corte para enseñarle, empoderarle, como le gusta a Joaquín decir que nosotros estamos empoderadas, pues se nota mucho. Sobre todo tu propio carácter también. Catalina era afable, era una persona con temple. Enrique VIII era diferente, era una persona mucho más como Juana de Castilla, vamos a decirlo claro, tenía un carácter más iracundo, pero es que luego encima no le educaron para gobernar. Y yo creo que ahí es el típico que es el segundo y le dejan un poco como de lado hasta que de repente, ¡ay, el niño que le toca gobernar! Bueno, es un poco como lo que él hizo y tantos reyes hicieron con las mujeres, como le pasó a la propia Isabel la Católica, que cuando nace no hay ni registro prácticamente de que ha nacido y, bueno, la educación que tiene, hasta ella misma de mayor dirá, pues vaya educación tan nefasta que he tenido, cosa que ella con sus hijas no hace. O sea, tiene una visión estratégica y una visión de Estado que no tendrán muchos otros monarcas, porque prepara a su hijo para ser rey. Obviamente no era la más feminista del mundo porque estamos en la edad moderna, pero sí que sus hijas, que sabe que terminarán siendo consortes de algunos de los territorios más importantes de la Europa moderna, no las enseña solo a bordar y a cantar. Les enseña latín, les enseña francés. Bueno, a ver, Sandra, igual si era la más feminista en ese momento del mundo. Lo que pasa es que la categoría feminismo no la podemos aplicar al momento de Isabel. Sí, por pero decirlo, una persona más adelantada en cuanto al papel de la mujer en la sociedad, sí. Eso sí. Porque fue una revolución, el decir, pero había un pozo en Castilla, ¿eh? Desde las partidas de Alfonso X el Sabio se dice que a los hijos y las hijas del rey hay que educarles. O sea, que hay un pozo en Castilla es que tiene sentido preparar a todo el mundo. Luego también está pero en Castilla no solo... ¿no? Pero en Castilla no solo educan a todo el mundo, sino que en Inglaterra, Enrique, que es un príncipe, ¿no? Que también como hombre lo tendrían que haber educado para ser lo que fuera. O sea, vale que era el secundón, pero podía haber sido, haber tenido un papel destacado en la corte de Arturo. Y nadie se preocupó. Que Arturo le educaron mejor que a nadie en el mundo. Nunca habían educado a nadie en Inglaterra como Arturo. Y dejaron de lado a Enrique. Lo cual te dice que haces muy bien en defender a Isabel siempre allá por donde vas, porque Isabel en ese sentido sabe lo que ya sabemos todos, que la educación está en la base del éxito para la vida. Exacto, sí. Porque tus circunstancias podrán ser trágicas y amargas. Como tengas una buena educación, vas a tener más herramientas para enfrentarlas.
De hecho, Catalina fue aclamada y admirada por cuando llega a Inglaterra, caen rendidos a sus pies. O sea, no es María, claro, y si otra cosa. Y ya está. Y otra. Uy, se ha puesto, te has puesto el mute. Silencio. Bueno, yo iba a decir, te digo yo una cosa. Lo más importante de la educación, no solo de Isabel hacia Catalina, es Catalina hacia María. Es que si María Tudor se fue coronada reina de Inglaterra, fue por su educación, fue porque supo lidiar durante su vida con todas las cosas malas que le pasaron, que fueron muchísimas, más que a Matilde, si me apuras. Lo que pasa es que esa educación que le dio su madre y ese apoyo psicológico que le dio su madre desde la infancia, le hizo tener fuerza para decir, como no lo haga mi madre, me voy al cielo y me mata allí, ¿no? Sí, sí. Y fue sí. ¿Quién no conoce mujeres que han educado a sus hijas así? ¿Sabes? Que sus hijas, en realidad, lo único que quieren es contentar a sus madres, porque dicen, ¿cómo no voy a hacer yo esto si mi madre me lo ha dado todo a mí? Yo creo que Isabel tenían un poco esa relación con Isabel. Y siguió el modelo de su madre, claro. Es que era un modelo difícil de superar en esa época. Y Catalina, yo creo que en cualquier época. Sí, es una mujer muy moderna incluso para ahora, en muchas cosas. Que todo el mundo tiene sus cosas y sus luces y sus sombras. Y en esa época, como dices tú, contextualizar. Todo el mundo en esa época pensaba de cierta manera. Nadie pensaba distinto. Isabel pensaba mucho más como nosotros, en muchísimas más cosas que Enrique VIII, que Francisco I, que Carlos V incluso. Bueno, Enrique VIII, al final, la conclusión y el resumen es que fue una persona, lo que tú dices, que acabó enajenándose, obsesionado por una quimera de tener un hijo varón, y era lo único que le obsesionaba en la vida. Y ya a partir de ahí entró en una dinámica, en una espiral muy peligrosa, que es lo que tú dices, no se ha acabado de estudiar o de sacar a la luz en profundidad el daño que hizo a la Inglaterra católica, que sería la Inglaterra previa a su reinado. Yo creo que eso... La única Inglaterra que había, porque siempre un discurso muy manido que escucho mucho. Sí, qué cabezona fue Catalina y María, que no supieron. Pero sí, pero Inglaterra había sido católica de siempre. Tú ves el enterramiento de Enrique VII y todo de su tumba funeraria, todo hecho por Pietro Torriano, un florentino, eso rezuma catolicismo y es muy parecida a la tumba del hijo de los Reyes Católicos y de los Reyes Católicos en la Capilla Real. Es Enrique VIII el que rompe con todo esto, con las graves consecuencias también para el patrimonio histórico, todo lo que se destruyó, la iconoclasia, porque se destruyeron muchísimas imágenes religiosas de alto valor artístico, se fundieron muchísimas imágenes religiosas, o sea, y a partir de entonces las artes declinan hasta que vuelve a calmarse la cosa, pero en el reinado de Isabel, ¿por qué Isabel I de Inglaterra sale así en los retratos? Porque no tenía buenos artistas, porque no había ni Dios que se fuese ya a Inglaterra en ese momento. Claro, con miedo a que le cortaran la cabeza en cualquier momento. Eso es. Y tampoco ella tenía un interés, porque no la habían educado así. No le habían educado en la corte de Isabel. A Juan de Flandes, a Michel Sitlow, a todos los mejores artistas del mundo pintando cuadros desde que eres una niña pequeña. Sí hicieron artistas su retrato, pero no había ese ambiente en el que se crió Catalina. Es normal. Yo no estoy diciendo que Isabel fuese en otros ambientes. Pues por ejemplo Shakespeare, sí que Inglaterra, pero en el arte fue devastador lo que dice Enrique VIII, para luego ser recordado como el mayor promotor artístico del Renacimiento en Inglaterra, que cuando tú escarbas un poco te das cuenta de que es que todo lo robó, y claro, por eso tiene en su inventario de bienes todo, pues claro, si las propiedades eclesiásticas, claro, todo se acabó siendo amortizado y todo expropiado, como se dice hoy en día. Y las monjas y los curas echados a la calle, y si te quejas, pasaporte. Descuartizados, quemados, de todo. Sí, lo que hemos dicho, en los casos estos que hemos nombrado son algunos. Tan horrible como se menciona en el caso de María Tudor y sus ejecuciones de... Bueno, los mártires de York también, que es una lista larguísima, que hay 3 mujeres de entre los mártires de York, también. O sea, fue una lucha que tuvieron porque en Escocia había más resistencia a
a renunciar al catolicismo. Claro, pensemos que aquello fue una debacle para muchísimas personas, que era el mundo que habían conocido. Porque sí que es verdad que en el corazón de Europa, donde surge el protestantismo, sí que hay alguna ciudad que toma oficialmente la fe protestante, pero como que había más, vamos a llamarlo así, capacidad de elección. O sea, tú asumías el protestantismo, lo defendías o seguías siendo católico. De hecho, en Alemania hay una mezcla de ciudades que son más protestantes, otras que son más católicas. En Baviera, por ejemplo, hay una cantidad de iglesias católicas muy importante, pero es que en Inglaterra fue de ley, porque es que era el rey el que ya no era católico. Es que eso ya fue un cisma, bueno, un Brexit a todos los niveles. Y en muchos casos, cuando hablan de quién fue el más sanguinario de los Tudor, o sea, Eduardo VI, que tampoco hay que achacarle cosas a un niño, porque hay que recordar que fue un niño rey. Una persona que con 9 años es rey de repente, ¿no? ¿Qué va a gobernar ese? Gobernaron por él. Una de las mayores debacles de católicos es durante el reinado de Eduardo. ¿Por qué no le llamamos Eduardo el Sanguinario? Porque no era un católico. ¿Por qué se le cortó luego la cabeza a Carlos I de Inglaterra? Porque venía de fuera y era un escocés que simpatizaba con... O sea, quiero decir, ahí es donde se crea... Mira, en 1517 hay un hecho muy grave que se llama el Evil May Day. No sé si has oído hablar de él, pero es una revuelta popular en Londres en la que los artesanos ingleses empiezan a matar a los artesanos extranjeros, porque dicen que les están quitando el trabajo. Entonces, es Enrique VIII... No. Es cuando desaparece Torrillano y un montón de gente de fuera, ¿no? Y entonces es Enrique VIII que se enfada muchísimo y a coger a todos los cabecillas, ¿no? Y es la reina Catalina la que le hace una súplica para que les perdone. No porque la reina Catalina de repente dijera estos que han matado a los españoles, que tal, no. Es porque también esto es parte de la performance de la corte, ¿no? En realidad, como ella es una extranjera, puede ser la que diga, oye, perdónales, no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, quiero decir, estos problemas con los extranjeros en Inglaterra, es que has mencionado el Brexit y quería traer han existido siempre. Y ellos mismos hablan de una cultura insular. Lo que yo les preguntaría es si esto les ha beneficiado o les está beneficiando ahora. No es beneficioso tener una cultura insular que te aísla de los demás, en mi opinión. Igual sí. Como medio irlandesa y española, pues como que yo tengo otra visión del mundo. Te sale otras ideas. Te sale otra cosa por ahí, porque es que pienso, ¿por qué luego hay afinidad entre los irlandeses y los españoles? Que la hay, y lo sabemos. Sí. Ellos hablan inglés igual que los ingleses, ¿no? ¿Por qué? Por un pozo histórico del catolicismo, de una cultura común compartida. La tenemos con los ingleses también. Es cuestión de todos relajarnos y darnos cuenta de que, pues eso, de que es una historia compartida, que Enrique VIII en realidad quería ser un monarca europeo y que lo tenemos que ver así, y que dentro de los monarcas que hubo en su tiempo es de los que peor lo hicieron. Es de los que peor lo hicieron, sinceramente. Carlos V, vamos, 1000 veces mejor que Enrique VIII. Y más atractivo. Bueno, no. Cuando se dejó cuando le pintó Tiziano tiene mucha culpa de que Carlos V nos parezca un poco más normal de lo que era en realidad, que era un poco de filtro. La barba, que es el maquillaje de los hombres. Muchas gracias por la parte que me toca. Hola. ¿Dónde estabas? No, porque es que cuando se actualiza la aplicación del navegador, se me cuelga el micrófono, he tenido que reiniciar. Pensábamos que ya nos habías dejado solas. Harto de escucharnos. No le interesaba nada. Estoy segurísimo de que no os habéis callado ni por un segundo. No. Así que por eso me he ido tranquilo, digo, no tengo tiempo, no te agobies, no pasa nada. Bueno, pues nada, pues yo creo que es el momento, para eso he vuelto, para que cortaos ya. No falta que volvieras. No, porque han salido temas tan interesantes y yo os voy a proponer, y bueno, y eso nos tienen que dar sus opiniones,
importante hacer programas sobre películas. Y lo digo de verdad, ¿eh? O sea, hacer una especie de la clave, pero entre los tres, podemos traer algún invitado más, depende del periodo histórico. Pues ya hablando en serio... Sí, eso está bien, eso está bien. Analizar la historia... Hacerlo con tiempo para que yo vea, porque esta de Lady Jane Grey yo no la había visto. O sea. Búscala, porque aparte la vamos a proponer. Yo lo que solía hacer... Un momento, que quiero decir una cosa. Que la protagonista es Helena Bonham Carter. ¡Ay, me encanta! Gracias. Me encanta. Es una actriz como la copa de un pino. Me encanta. Estoy completamente de acuerdo. Cuando vea quién es, ya te daré mi opinión. Bueno, pues como digo... Tim Burton es una actrizaza. Esto lo hacíamos, titulábamos una historia de cine, y lo que pasa es que lo hacíamos sobre cine español, y normalmente muy antiguo. Entonces yo lo que hacía era, una semana antes, ponía el enlace pues en la BBC, en la televisión española, o en el canal donde se podía ver, porque normalmente eran películas o series ya con cierto tiempo, que estén ya en difusión, ¿no? Que estén pues en los canales gratuitos, que hay muchísimas, ¿no? Y películas históricas. Entonces la poníamos y durante una semana la gente pues tenía tiempo para verla, y después lo hacíamos en directo y todo el mundo comentaba. O sea, aparte de los que estábamos en directo hablando, pues la gente hacía comentarios. Entonces yo creo que podemos volver a reeditar una historia de cine, ya con vosotras dos, si os parece bien. Sí. Y lo vamos a ir planteando. Entonces, que la gente que nos ve nos den sus ideas, propuestas, pero tienen que ser películas que podamos ver todos sin que tengan que estar en plataformas. Ya, eso iba a decir, que yo a veces hay plataformas que el contenido no está disponible aquí. Claro, lo que hacemos es... Son películas que si no están en una plataforma, sí que es verdad que o todo el mundo las ha visto, se pueden... Claro. Pero la mayoría, por ejemplo, las películas españolas están casi todas en Radio Televisión Española. Contenido a veces Sí, bueno, ya, yo estoy igual, ¿eh? Bueno, pues nada más. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, Sandra, de nuevo por estar con nosotros. Ya sé que no venís todo lo que os gustaría, ni todo lo que a mí me gustaría, y lo digo en serio. Porque no nos invitas. Claro. No, porque estáis muy ocupadas. Sandra, tengo razón, ¿a qué no contesta el teléfono? Bueno, yo tampoco tengo mucho tiempo. Hacemos una queja formal. Sí. Muy bien. No les cojo el teléfono. Bueno, pues les voy a confesar una cosa. Tenemos un grupo de WhatsApp los tres en el que el 99,9% de los mensajes son de ellas dos. Y yo de vez en cuando pongo un dedo pulgar hacia arriba o cuando lo abro y veo 88 mensajes de ustedes de lo que les hablo. Bueno, pues estás tú, ¿qué, Joaquín? Es lectura amena. Luego me dicen, no, pero si lo hemos puesto en el grupo. Bueno, digo, pero ¿en qué kilómetro, no? Cuando pasan los dos, digo, ¿en qué kilómetro estás? Bueno, estás muy quejica últimamente, ¿eh, Juan? Sí, estás abuelito gruñón, ¿eh? Sí, bueno. Se me sube a la barba del todo. Pues nada, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por dar al me gusta. Recuerden esas propuestas de películas que tengan que ver con cualquier cosa. A ver si salimos de los Tudor y a Emma la pillamos un día que no sepa ni qué decir. Bueno, eso va a estar no va a pasar. Pero de ilusiones vive el hombre. Nos vemos en el siguiente. Gracias.